alrededor. Hombres débiles sin propósito, esclavos de sus deseos, vidas consumidas por la procrastinación, la complacencia y la validación de otros. ¿Cuántos realmente lideran su propio destino? ¿Cuántos pueden mirarse al espejo y decir con absoluta certeza: soy un hombre fuerte, dueño de mí mismo? La verdad es incómoda. La mayoría ha sido domesticada por el confort. Su espíritu está atrofiado. Su voluntad quebrada, su mente fragmentada por distracciones. Se conforman con una existencia tibia, esperando que la vida les regale algo que no han tenido el coraje de luchar. Pero hay otro camino. Un camino reservado solo para aquellos que desafían la norma, que se niegan a ser víctimas de sus impulsos y que están dispuestos a pagar el precio de la grandeza. Ser parte del top 1% no es cuestión de suerte, ni de privilegio. Es una decisión, es un sacrificio. Bienvenido a mi mentor estoico, donde exploramos poderosos principios filosóficos y metafísicos para mejorar nuestras vidas en el día a día. Soy Epicteto, y este video no es para todos, es solo para aquellos que estén listos para recuperar su esencia, para templar su carácter en el fuego de la disciplina, la resiliencia y el dominio de sí mismos. Si tienes el valor de escuchar y, más aún, de aplicar lo que aquí aprenderás, bienvenido. Este es el inicio de tu transformación. 1. Cultivar la fuerza física no por estética, sino por disciplina y autocontrol. El cuerpo es el reflejo del carácter. No hablo de músculos hinchados por vanidad, ni de la obsesión superficial por la apariencia. Hablo de la verdadera fortaleza, la que se forja en el esfuerzo constante, en la resistencia al dolor, en la voluntad que domina al cuerpo y no al revés. Cuando entreno mi cuerpo, no lo hago para agradar a otros ni para buscar aprobación. Lo hago porque el dominio físico es el primer peldaño del dominio mental. Si no puedes soportar el esfuerzo de una serie más, de un minuto extra bajo el peso de la fatiga, ¿cómo soportarás las pruebas que la vida te impondrá? Los débiles buscan comodidad. Evitan el dolor, la incomodidad, el sacrificio. Pero la disciplina que cultivas al levantar cada peso, al superar cada límite autoimpuesto, se traduce en cada aspecto de tu vida. La constancia en el esfuerzo físico te convierte en un hombre que no cede al impulso, que no se doblega ante el cansancio, que no necesita motivación para actuar. Porque la verdadera recompensa no es el cuerpo que construyes, sino la mente que formas en el proceso. Cada entrenamiento es un recordatorio de que tienes el control, de que no eres esclavo del placer ni del confort. Es un acto de reafirmación, un símbolo de que tomas las riendas de tu vida y no dejas que la vida las tome por ti. Aquellos que evitan el esfuerzo físico, tarde o temprano, se verán obligados a enfrentar las consecuencias de su debilidad. ¿Vas a esperar a que la vida te lo cobre o vas a tomar el control ahora? ¿No te cansas de dejar lo importante para después? ¿Tus obligaciones se acumulan y tus sueños se alejan cada día más? En Mi Mentor Estoico, te compartimos los 7 secretos para dejar de procrastinar. No sigas perdiendo tiempo valioso. Haz clic ahora en el enlace de la descripción y empieza tu camino a una vida más coherente y llena de propósito. Lección 2. Desarrollar intelecto y pensamiento crítico, porque la verdadera fortaleza comienza en la mente. Un cuerpo fuerte sin una mente aguda es solo un armazón vacío. La verdadera fortaleza no comienza en los músculos, sino en el pensamiento. En la capacidad de razonar con claridad, de analizar con profundidad y de no ser víctima de la ignorancia. Piensa en esto. Puedes perderlo todo: riqueza, posición, incluso tu libertad, pero lo único que jamás podrán arrebatarte es tu capacidad de pensar. Sin embargo, la mayoría de los hombres no la utilizan. Prefieren que otros decidan por ellos, que los alimenten con opiniones ya digeridas, que les digan qué creer, qué hacer, qué rechazar. Pero tú no puedes permitirte ser uno de ellos. La mente es el arma más poderosa que posees, pero solo si aprendes a afilarla. Un pensamiento débil se quiebra ante la presión, se deja llevar por la emoción, se rinde ante la primera dificultad. En cambio, un pensamiento fuerte analiza, duda, cuestiona y se adapta. Es el fundamento de toda verdadera fortaleza. Mira a los grandes hombres de la historia. No fueron los más ricos, ni los más fuertes físicamente, sino los que supieron pensar con claridad en tiempos de caos. Alejandro Magno no conquistó el mundo con su espada, sino con su mente estratégica. Séneca no dejó un legado porque tenía poder, sino porque tenía sabiduría. Así que te pregunto, ¿lees lo suficiente? ¿Dudas de lo que consumes o simplemente aceptas lo que te dan?
¿Te esfuerzas en pensar más allá de lo superficial? Si no lo haces, entonces sigues siendo vulnerable, porque al final, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor comprende el mundo en el que vive. Lección 3. Confrontar los miedos diariamente y asumir riesgos calculados. El miedo ha sido el verdugo de más sueños que cualquier adversidad real. No es el fracaso lo que destruye a los hombres, sino el terror a intentarlo. El miedo a fallar, el miedo al rechazo, el miedo a lo desconocido, excusas disfrazadas de prudencia que paralizan a quienes carecen de voluntad. Lamentablemente el miedo nunca desaparece. No importa cuánto crezcas, cuánto aprendas, cuánto te fortalezcas. Siempre habrá algo que te hará dudar, que te hará cuestionarte. Pero hay una diferencia crucial entre los hombres débiles y los que dominan su destino. Los primeros huyen del miedo, los segundos lo enfrentan. Si cada día no haces algo que te incomode, que te rete, que te haga sentir la presión de lo incierto, entonces cada día estás eligiendo la debilidad. El coraje no se encuentra en ausencia del miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. No te pido que saltes al vacío sin razón. Te pido que asumas riesgos con inteligencia, como hablarle a una persona desconocida por la calle, hacer una tarea que te dé miedo o bañarte con agua helada. Los grandes hombres no son aquellos que apuestan su destino a la suerte, sino los que calculan el peligro y aún así avanzan. La valentía sin estrategia es temeridad, pero la estrategia sin valentía es cobardía disfrazada de razón. Así que pregúntate, ¿qué has estado evitando por miedo? ¿Qué decisión has postergado porque te aterra el resultado? Enfréntalo, porque si no lo haces con el tiempo, te enfrentarás a algo mucho peor: el arrepentimiento de haber vivido una vida a medias. Si estás comprometido a que los miedos dejen de tomar las riendas de tu vida, escribe en los comentarios: el miedo no me domina. Yo soy el creador de mi propio destino. Lección 4. Vivir con ética e integridad, protegiendo a quienes lo necesitan y liderando con el ejemplo. El verdadero poder no se mide por la fuerza ni por la riqueza, sino por el carácter. De nada sirve ser fuerte si utilizas tu poder para someter a los débiles. De nada sirve ser inteligente si usas tu mente para manipular y engañar. El hombre del 1% entiende que la verdadera grandeza no radica en lo que obtiene, sino en cómo impacta el mundo que lo rodea. La integridad es el mayor tesoro que un hombre puede poseer. Cuando todo lo demás se desvanezca, dinero, posición, reconocimiento, lo único que quedará será tu reputación. ¿Fuiste un hombre honorable o solo alguien que tomó atajos? ¿Lideraste con el ejemplo o solo diste órdenes? Porque la verdadera autoridad no se impone, se gana. Mira la historia. Los líderes más recordados no fueron los que impusieron su voluntad con miedo, sino los que inspiraron respeto con su ejemplo. Un verdadero hombre no necesita que lo sigan. Su forma de vivir hace que otros deseen caminar a su lado. Pero la integridad no es un discurso, es una acción diaria. Es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Es defender al débil cuando podrías mirar hacia otro lado. Es cumplir tu palabra, incluso cuando hacerlo te cueste. Hoy vivimos en una era donde muchos creen que la moralidad es negociable, que la ética es solo una opción. Pero si tú quieres ser diferente, si quieres ser un hombre que se mantenga firme mientras otros caen, entonces debes entender esto. Sin principios, la fortaleza es tiranía. Sin ética, la inteligencia es manipulación. Así que la elección es tuya. ¿Serás un hombre que se vende al mejor postor o uno que puede mirarse al espejo sin avergonzarse de lo que ve? Lección 5. Dominar las emociones, usarlas como herramienta y no ser su esclavo. La mayoría de los hombres son prisioneros de sus emociones. Se enfurecen cuando algo no sale como esperan, se paralizan ante el miedo, se hunden en la tristeza sin resistencia. Son hojas arrastradas por el viento de sus propios impulsos, sin dirección, sin control. Pero el hombre que pertenece al top 1% comprende algo fundamental. Las emociones no son enemigas, sino herramientas. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo y dirigirlo. La ira, el miedo, la frustración, todos son combustibles. Úsalos sabiamente y se convertirán en fuerza. Déjalos descontrolarse y te consumirán desde dentro. Cuando la ira arde dentro de ti, puedes dejar que te nuble el juicio y cometas errores, o puedes canalizarla en acción enfocada, en determinación inquebrantable. Cuando el miedo susurra en tu oído, puedes permitir que te frene, o puedes transformarlo en precaución estratégica. Las emociones solo son un problema cuando gobiernan sobre ti, en lugar de ser tú quien gobiernes sobre ellas. Un hombre fuerte no es aquel que no siente,
sino aquel que siente profundamente y aún así elige su camino con claridad. No reacciona impulsivamente, sino que responde con intención. Porque no es el mundo el que debe determinar su estado interno, sino su propio juicio. Si hoy eres esclavo de tus emociones, entonces no eres libre. Pero si aprendes a dominarlas, ningún obstáculo, ninguna adversidad, ninguna ofensa podrá quebrarte jamás. Lección 6. Aplazar la satisfacción inmediata y enfocarse en el largo plazo. El hombre moderno busca el placer ahora. No piensa en las consecuencias, no considera el futuro. Quiere la recompensa sin el esfuerzo, el resultado sin la paciencia. Y es precisamente esa mentalidad la que lo mantiene encadenado a una vida mediocre. Comer lo que se le antoja, gastar lo que no tiene, ceder a cada deseo impulsivo. ¿Acaso es eso libertad? Para nada, a eso se le llama esclavitud. El hombre débil se vuelve prisionero de la gratificación instantánea, un animal que solo responde a estímulos sin ejercer control sobre sí mismo. Pero el hombre que se eleva por encima de la masa comprende un principio fundamental. El verdadero éxito no se construye en días, sino en años. No se trata de lo que deseas hoy, sino de lo que quieres convertirte mañana, y para ello, debes aprender a resistir la tentación del camino fácil. Cada vez que eliges entrenar en lugar de quedarte en la cama, cada vez que ahorras en lugar de gastar sin pensar, cada vez que te enfocas en aprender en lugar de distraerte con trivialidades, estás enviando un mensaje a tu futuro. Estoy construyendo, no te estoy destruyendo. Mira a cualquier gran hombre de la historia. Ninguno de ellos llegó a la cima complaciéndose con placeres inmediatos. Todos entendieron que la grandeza exige sacrificio, no porque el sacrificio sea un fin en sí mismo, sino porque es el precio innegociable de la verdadera fortaleza. Así que pregúntate cada día, ¿quieres sentirte bien ahora o ser inquebrantable mañana? Porque la respuesta a esa pregunta definirá en qué clase de hombre te convertirás. Lección 7. Forjar una mentalidad impenetrable, libre de la influencia de la opinión ajena. Mira de nuevo a los hombres a tu alrededor. La mayoría no piensa por sí misma. Sus creencias, sus valores, incluso sus deseos han sido moldeados por otros. Son como hojas flotando en un río, arrastradas por la corriente de la opinión popular, sin rumbo, sin convicción. Pero dime, ¿cómo puede un hombre alcanzar la grandeza si su mente le pertenece al juicio de los demás? ¿Cómo puede forjar su destino si cada decisión que toma está contaminada por el miedo al ¿qué dirán? No puede y jamás podrá si no se deshace de la importancia de la opinión ajena. Un hombre que vive para complacer a otros jamás podrá construir algo propio. Siempre será una sombra, una versión diluida de lo que podría haber sido. Por eso, debes blindar tu mente. No permitas que las palabras de los mediocres dicten tu camino. No dejes que las dudas de otros se conviertan en las tuyas. Tu criterio debe ser tu única brújula. Escucha, reflexiona, pero jamás te sometas a la presión de quienes no han tenido el valor de forjarse a sí mismos. El precio de la independencia mental es la crítica, la incomprensión, incluso la soledad. Pero es un precio justo. Porque al final, lo único que realmente posees en esta vida es tu mente, tu carácter y tus decisiones. Y si esos tres pilares están en manos de otros, entonces nunca fuiste libre. Así que decide, ¿quieres ser dueño de ti mismo o prisionero de la opinión ajena? ¿Quieres llegar a los últimos días de tu vida recordando la libertad que tuviste? ¿O prefieres recordar esos momentos de esclavitud? El poder de la masculinidad bien dirigida. Hoy, la imagen del hombre ha sido tergiversada. Se le ha presentado como una amenaza cuando es fuerte y como un fracaso cuando es débil. Algunos han caído en la trampa de la agresión sin control, confundiendo brutalidad con liderazgo. Otros, en la apatía y la sumisión, temiendo al juicio de una sociedad que ha perdido el rumbo. Pero la verdadera masculinidad no es ni violencia ni complacencia. Es responsabilidad, es autodominio, es liderazgo basado en principios inquebrantables. Un hombre no busca dominar a otros, sino dominarse a sí mismo. No busca validación externa, sino construirse internamente. No busca excusas, sino soluciones. Y sobre todo, comprende que su crecimiento no es solo para su beneficio personal, sino para aportar valor a quienes lo rodean. Mira a los grandes hombres que han dejado huella en la historia. No fueron los más ruidosos ni los más impulsivos. Fueron aquellos que supieron equilibrar fuerza con sabiduría, coraje con compasión, ambición con integridad. Fueron aquellos que entendieron que el verdadero poder no está en lo que se impone, sino en lo que se inspira.
Si quieres formar parte de ese 1%, el camino es claro. Disciplina, resiliencia, autodominio y propósito. No esperes que el mundo te dé permiso para ser quien estás destinado a ser. Tómalo. Conviértete en la clase de hombre que otros miran y respetan, no por miedo, sino por admiración, porque al final, el mundo no necesita menos hombres fuertes, necesita más hombres con la voluntad de usar su fuerza para construir, proteger y liderar con el ejemplo. Si te ha inspirado alguna de estas enseñanzas estoicas, no olvides darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más sabiduría para una vida plena y equilibrada. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad estoica.